Los documentos, para poder ser recuperados en un sistema de información, como una base de datos o un catálogo de biblioteca, tienen que estar sometidos a una serie de procesos de descripción, tanto formal como de contenido. Para la descripción de contenido se pueden llevar a cabo varias tareas como la indización, que consiste en asignar una serie de términos normalizados, integrados en lo que se conoce como lenguaje documental, que permiten representar el tema de los documentos para su posterior recuperación. Por lo tanto, saber cómo indizar y utilizar los lenguajes documentales son dos de las competencias básicas que deben adquirir los profesionales de la información. Estos contenidos se imparten en el grado en Información y Documentación de la Universidad de Granada, en concreto en la asignatura Sistemas de Organización del Conocimiento 1, y ahí los alumnos son instruidos en conocer las reglas de normalización de términos y el uso de lenguajes documentales, como los listados de encabezamientos de materia. Tradicionalmente se ha trabajado con las versiones en formato impreso de estos lenguajes documentales, pero en la facultad hemos decidido apostar por la construcción de estas herramientas usando las nuevas tecnologías de la información y realizar la asignación de encabezamientos de materia usando una aplicación web. Nuestra propuesta se centra en dos pilares básicos. Por un lado, enseñar a los alumnos a diseñar listados de encabezamientos de materia utilizando el vocabulario SCOS, desarrollado para crear sistemas de organización del conocimiento en el ámbito de la web de datos. Y por otro, introducirlos en el uso del lema UGR, una aplicación web que trabaja con SCOS y que está diseñada para aprender a asignar encabezamientos de materia de una manera semidirigida. SCOS es un vocabulario diseñado específicamente para crear en la web esquemas de conceptos, como tesauros, taxonomías o encabezamientos de materia, que define dos clases principales. La clase Concept, que permite definir conceptos, y la clase Concept Scheme para identificar conjuntos de conceptos. Y además dispone de un grupo de propiedades que permiten definir relaciones de equivalencia, que discriminan los términos que se pueden usar para indizar de los que no, relaciones jerárquicas, para identificar términos genéricos y específicos entre sí, y relaciones asociativas, definidas entre términos semánticamente relacionados. Los esquemas de conocimiento se pueden crear de una manera sencilla utilizando SCOS y un editor ontológico de código abierto como Protege. Lema UGR es una aplicación publicada en acceso abierto, desarrollada con HTML5, CSS y JavaScript, que puede trabajar con cualquier listado de encabezamientos de materia definido en un archivo SCOS en formato XML RDF, y que siga la estructura de la versión SCOS del listado de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional. Esta estructura tiene 6 categorías de la clase Concept Scheme a la que pueden pertenecer los conceptos del listado. Subject Names, que se define para los encabezamientos de materia principales. Geographic Names, para los encabezamientos topográficos. General Subdivision, para los subencabezamientos de materia. Geographic Subdivisions, para los subencabezamientos topográficos. Chronological Subdivisions, para los subencabezamientos cronológicos. Y Form Subdivision, para los subencabezamientos de forma. La aplicación se encarga de extraer y clasificar los conceptos del listado en su correspondiente categoría y por último crea una serie de índices para los términos preferentes y alternativos, tanto para los encabezamientos principales como para los subencabezamientos. La herramienta se ha diseñado para ofrecer a los usuarios diferentes elementos de ayuda que le permitan identificar los términos que se pueden utilizar para generar un encabezamiento de materia correctamente definido. No obstante, en el alumno recae la responsabilidad de conocer el orden en el que se deben combinar los términos que componen una materia y de determinar la idoneidad de los términos elegidos. El funcionamiento del lema UGR es bastante sencillo. Basta con cargar el listado de encabezamientos de materia en formato SCOS para empezar a trabajar. El alumno deberá seleccionar el tipo de encabezamiento que necesita generar y buscar entre los descriptores correspondientes a esa clase de encabezamiento. El código de colores de los términos ayuda a diferenciar a los descriptores, en color marrón oscuro, de los no descriptores, es decir, términos que no se pueden utilizar para indizar, en color rojo. Consultando la ventana de ayuda de un término determinado, es posible ver cuáles son sus términos genéricos, específicos y relacionados, así como las notas de alcance correspondientes.
Para aquellos encabezamientos que requieren de una herramienta de validación externa, como los encabezamientos de nombre de persona, de entidad o de autor-obra, existe una caja de texto para definir el encabezamiento en texto libre tras consultar un fichero de autoridades como BIAF. Para definir subencabezamientos se procede de igual manera que con los encabezamientos. Se selecciona su tipología y se realiza una búsqueda en el listado. Se pueden añadir tantos subencabezamientos como se necesite pulsando el botón más. Por último, pulsando el botón Generar encabezamiento, se crea el encabezamiento de materia definitivo y se copia automáticamente en el portapapeles para poder pegarlo donde sea necesario. No se ha podido llevar a cabo una evaluación formal de la herramienta, pero para ilustrar el impacto del uso del lema UGR, hemos revisado las calificaciones de una muestra de alumnos de la asignatura en los 2 últimos cursos. Hemos podido comprobar que los alumnos que han aprendido a asignar encabezamientos de materia usando lema UGR han obtenido una media de 5,2 puntos sobre 10 frente a los 4,3 puntos que obtuvieron los alumnos de años anteriores, que no utilizaron esta herramienta, lo que en definitiva supone una mejora del 15% en las calificaciones. Aunque estos resultados requieren de un análisis más exhaustivo para poder considerarlos representativos, sí muestran una tendencia de mejora muy positiva que esperamos mantener en los próximos cursos. Lema UGR es una herramienta web de acceso abierto que ayuda a enseñar a los estudiantes del área de la información y la documentación a asignar de una manera semidirigida encabezamientos de materia, utilizando cualquier listado definido en formato SCOS, tanto los creados por expertos como los creados por los propios estudiantes. La combinación del desarrollo de listados de encabezamientos de materia en formato SCOS con su uso en lema UGR permite ofrecer a los alumnos una visión global de los lenguajes documentales desde un enfoque eminentemente tecnológico y práctico. Y aunque la evaluación del sistema no se ha realizado de manera exhaustiva, los resultados son prometedores.